Para analizar este tema, como decíamos, nos acompaña desde Santiago de Chile el especialista en temas internacionales Pablo Jofré, analista de radio de la Universidad de Chile y periodista de la agencia Adital de Brasil. Estamos en comunicación, ¿me escuchas? Escucho bien, Alejandra. Bien, te consulto por este tema que veníamos hablando con Jorge. ¿Cuál es la causa de que se estén agudizando cada vez más las medidas antirrusas de parte de los políticos norteamericanos, justo en momentos antes de abandonar la presidencia, sobre todo hablando de la presidencia de Barack Obama y sobre todo también teniendo en cuenta que va a asumir prontamente Donald Trump? Ahí coincido con el análisis que hacía Jorge Gestoso, ¿no? Hay que contextualizar la situación. Y el contexto que explica esta animadversión, esta ofensiva por parte de la administración norteamericana, los extractores de la administración norteamericana, en las últimas semanas de Barack Obama en la presidencia norteamericana, se explica primero por los éxitos que ha tenido la Federación Rusa junto al movimiento Hezbollah, junto a la República Islámica de Irán, en el combate contra los grupos terroristas en Siria, logrando la recuperación de importantes ciudades y regiones de Siria, Homs, Alepo, la zona de Palmira. Es decir, se ha hecho una labor que esta coalición internacional liderada por Estados Unidos junto a otros 45 países no logró. No logró porque no lo quería hacer, porque no era su objetivo. En cambio, la Federación Rusa, en apoyo del gobierno y la sociedad siria, lo que ha hecho es plantar cara a ese terrorismo, lograr efectos positivos, liberar amplias zonas de Siria y, por tanto, erigirse con un perfil regional de un país en el cual se puede confiar. Un país en el cual puede uno decir, señores, ustedes van a apoyarme en la lucha contra el terrorismo y esa lucha va a ser positiva. Si une a eso la situación de acercamiento entre Rusia, Turquía, viejo aliado de Estados Unidos y de la OTAN, junto a Irán, por tanto conformando una tríada muy poderosa en la región de Oriente Medio y Asia Central, lo que Estados Unidos está percibiendo, por tanto, es una amenaza a los poderes hegemónicos que ha mantenido durante décadas en la zona, con la caída en la influencia de Israel, justamente en la zona de Oriente Medio, los altos niveles de corrupción del gobierno de Benjamín Netanyahu, la resolución 2334 que exige el cese de los asentamientos en Palestina, las propias contradicciones internas del régimen de la Casa al Saud en Arabia Saudita van posibilitando que la tríada conformada por Rusia, por Irán e Irak, y asumiendo también Turquía una cercanía con esta tríada, vaya dejando de lado a potencias y a países y a monarquías que eran muy cercanas a Estados Unidos. Une a eso, Alejandra, la situación de la elección norteamericana, cuando la candidata del establishment, la candidata de los poderes políticos, los poderes militares, pierde ostensiblemente frente a Donald Trump, que además ha declarado la necesidad de normalizar lazos con Rusia. La administración de Obama se ve enfrentada entonces a una política interna de difícil solución, porque el mandatario electo lo que quiere es normalizar relaciones. Al mismo tiempo, una política externa donde el prestigio de Rusia ha ido en ascenso y además con una política de acercamiento a numerosos países de Asia, África, América Latina en el plano político y comercial y diplomático, estamos viendo, por tanto, cómo Estados Unidos ha tenido que ir cediendo terreno. ¿Y qué mejor manera de enfrentarse nuevamente a Rusia a través de estas sanciones que son tan clásicas de Estados Unidos? Sanciones diplomáticas, financieras, el bloqueo de activos, nada nuevo bajo el sol, pero que muestran a una potencia en decadencia en el plano de la justeza de sus decisiones. Han sido muchas las situaciones que han ocurrido en las últimas semanas, el ataque al embajador ruso, mientras avanza, bueno, las sanciones, que no son las primeras sanciones que se aplican hacia Rusia por parte de Estados Unidos y también de la Unión Europea por el conflicto de Ucrania. Podemos contar a montones, como quien dice, la cantidad de medidas antirrusas que se están tomando por parte de las potencias occidentales. Por su parte, Rusia está tomando acciones diplomáticas, siempre ha tratado de mantenerse por la vía de acciones diplomáticas y Estados Unidos se muestra cada vez más reticente a aceptar que Rusia en verdad maneja
gran parte de las relaciones políticas en una parte del globo. ¿Crees que Rusia puede llegar a pasar a tomar otro tipo de medidas, teniendo en cuenta que el ataque hacia este país es cada vez mayor? Creo que la diplomacia rusa tiene una inteligencia muy superior a la diplomacia norteamericana. La diplomacia rusa logra aunar esfuerzos no en el enfrentamiento directo con Estados Unidos. Se responde como hay que responder, con dignidad, con soberanía, con firmeza, pero el trabajo, la labor diplomática de Rusia va encaminada más bien a aunar ayuda, alianzas no solo políticas, sino que también económicas, militares. Lo hace con Turquía y con Irán, lo hace con los países del Cáucaso, lo hace con China, lo hace con Pakistán. Es decir, la amplitud de las relaciones diplomáticas y políticas rusas va muy adelante de la política exterior de Estados Unidos. Y eso es notorio, es evidente. Se ve incluso en el prestigio ruso cuando es llamado permanentemente a mediar en los conflictos que hay en Oriente Medio y en Asia Central. Los palestinos han llamado a Rusia a mediar en la situación de conflicto que tienen con los ocupantes sionistas del territorio palestino. Egipto ha tenido una cercanía con Rusia como no la tiene con Estados Unidos. Turquía es el ejemplo más claro de cómo el prestigio de Rusia se ha impuesto sobre el ex prestigio, entre comillas, que tenían los Estados Unidos en la zona. Es decir, no basta la fuerza, no bastan las sanciones, no basta el bloqueo, no basta la imposición de una serie de medidas como lo ha hecho Estados Unidos. Moscú, el Kremlin, Sergei Lavrov, el canciller ruso, se ha manejado con evidente inteligencia, a diferencia de estos golpes de fuerza, de este animal herido que representa Estados Unidos, que pretende solucionar todo a punta de armas, a punta de dinero, a punta de acciones de sus servicios de inteligencia, cuando el mundo lo que está pidiendo en el Magreb, en Oriente Medio, en Asia Central, son políticas activas de estabilidad, de búsqueda de la paz, de mediación, de llegar a acuerdos. Y eso lo está haciendo Rusia. Y lo está haciendo inteligentemente junto a aliados como Irán, con Siria, con Irak, con Turquía. Y en eso está quedando atrás Estados Unidos, que va a tener que seguir dando palos de ciego, seguir actuando como un animal herido, porque eso implica que la pérdida de la hegemonía norteamericana se está haciendo cada día más evidente. Muy bien, Pablo, le agradecemos por estar en comunicación con nosotros y traernos mucho más luz sobre este caos, y obviamente veremos a ver cómo continúa esta situación. Lo despedimos entonces a Pablo Jofré, que él es un analista de radio de la Universidad de Chile y periodista de la Agencia Digital de Brasil. Hasta luego. Hasta luego, Alejandra. Estén muy bien.